En la segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 al 14, se dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda esa enseñanza, guarda esa doctrina mediante el Espíritu que está en ti. Esta última es cosa mía. Hay un legado, hay un contenido, una enseñanza a preservar con la asistencia y la guía del Espíritu. Hermanas y hermanos, os parecerá una tontería, pero a veces hay cosas que parecen insustanciales, pero que hay que aclarar. A mí lo que me gusta, y lo decía a algunos hermanos antes de empezar, a mí lo que me gusta es tomar un pasaje bíblico y predicar sobre él, como la bendición de pasaje que tuvimos la semana pasada. Pero hoy que conmemoramos la Reforma Protestante, lo plantearemos de otro modo, considerando la referencia de las Escrituras, como es lógico, si no, apaga y vámonos. Aunque me habréis visto seguramente en las redes sociales hablando de esto, permitidme, no sé si habrá dado un pálpito, pero que lo traiga hoy al púlpito. El sentido de catolicidad no desapareció en el seno de la Reforma Protestante, pero sí que se ha diluido en el evangelicalismo que viene de Estados Unidos, que es el que ha tenido mayor éxito en los países hispanohablantes, incluyendo España desde los años 70 u 80, quizás le podéis poner fecha mejor que yo. Pero esa identidad de la American Religion es un poquito sesgada y no es precisamente el ejemplo total de lo que significa ser cristianos evangélicos en nuestra hermosa, como en esta mañana, ¿no?, en nuestra hermosa pluralidad denominacional. Y digo hermosa siempre que se viva, como hoy, en unidad y en fidelidad al Evangelio, a la buena noticia. Así sí es hermosa la pluralidad denominacional. En iglesias como la nuestra, quizá no haga tanta falta decirlo, pero por el contexto que nos rodea, no está mal recordarlo un día como hoy, bueno, realmente es mañana, el día 31, en el que se conmemora el 505 aniversario de la Reforma Protestante, en este 2022. Vamos a ver, a mí no me apetece hablar de esto, de verdad os lo digo, en absoluto. Y me habría encantado hacer hoy una oda a la Reforma Protestante, pero hablaré de catolicidad. Los evangélicos somos católicos, pero reformados, no romanos. Iglesia reformada siempre reformándose según la palabra de Dios. Así dice uno de nuestros lemas protestantes evangélicos, ¿no? En nuestro legado evangélico, ya desde el siglo XVI, los reformados continuaron considerándose católicos, pero no papistas, que es como se le llamaba a los católicos romanos en esa época, que a mí me suena un poco feo, sobre todo después de los entendimientos mutuos que se están teniendo, ¿no? Pero mucha gente todavía utiliza eso de papistas. A mí no me gusta, ¿eh? Me decía un cura de la Iglesia Católica Romana, que hace ya varios años, creo que era en 2014, me decía que cuando él va al extranjero, no dice soy sacerdote católico, porque en otros países tienes que especificar católico qué. Entonces él tiene que decir, pues, Roman Catholic, ¿no? Católico romano, porque no es la única forma de ser católico. La catolicidad es tan amplia como es la Iglesia de Cristo. A los reformadores, el sentir humanista de la época les hizo comprometerse con una vuelta a la fuente. Y esto, bueno, quien mejor lo sabe será Sara, que está estudiando historia.
Pero los chavales en los institutos estudian todo esto, cuando estudian el Renacimiento, cuando estudian el humanismo, ¿no? Y en nuestro caso, digamos, en el terreno de lo que era la religión, pues la vuelta a las fuentes fue principalmente, ¿a dónde va a ser? A las Sagradas Escrituras, a la Biblia. Pero aunque pocos lo saben, también fue una vuelta al estudio de los padres apostólicos, de los padres de la Iglesia, la patrística, aunque fíjate que para muchos evangélicos hoy son los grandes olvidados. Y bueno, a ver, yo también soy crítico, muy crítico, con las perspectivas neoplatónicas y en otros casos aristotélicas, que reflejan algunos de los textos de los padres de la Iglesia. Y también soy crítico, y mucho, con el abuso que los padres de la Iglesia hacían de la interpretación alegórica de los textos bíblicos. Pero oye, son legado nuestro, son herencia del cristianismo y nosotros podemos juzgar o analizar sus aciertos siempre desde las Escrituras. Y hay tesoros preciosos en la reflexión cristiana de todos los siglos, de verdad, te lo vas a perder. Tanto los escritos mismos de los reformadores, hemos empezado el culto hoy con un trocito de la Confesión de Habsburgo, y ahí ya se ve, como también en las primeras confesiones de fe evangélica en general, ahí mostraban no solo esa primacía, como tiene que ser, de las Escrituras como principal norma de fe y conducta, sino que también reflejaban el apoyo tanto de los padres de la Iglesia como de muchos teólogos de los siglos siguientes. Porque nunca se pretendió inventar una iglesia nueva, jamás, ni un evangelio diferente. Al contrario, la misión era ser fieles al evangelio de Cristo y ponerlo en conocimiento del pueblo, que anda que el pueblo no vivía ajeno ni nada. Por eso a mí, hermano, a mí me avergüenza profundamente las tendencias. ¿Sabéis lo que es el landmarquismo? El landmarquismo es como que hay una tendencia que surge en Estados Unidos, evangélica, que piensan que ellos se remontan a la iglesia primitiva sin haber pasado por toda la catolicidad de la iglesia, la reforma ni nada. Y luego hay apologetas evangélicos que luchan en las redes sociales o en internet contra apologetas católicos romanos con cosas que no son, diciendo disparates que no son, insultando, por así decirlo, hasta tu propio patrimonio, que es legado nuestro también. No sé, me da mucha vergüenza. O sea, al final es una guerra entre falacias. El concepto de católico, o universal, que es lo que significa, aplicado a la Iglesia, aparece en el siglo II, entre aquellas comunidades que mantenían el legado apostólico frente a los grupos gnósticos y otras sectas, ¿no? Hablamos de aquella Iglesia cuya extensión se había propagado por un sinfín de lugares del Imperio Romano y un poquito más allá. De ahí su universalidad, de ahí su catolicidad. La Iglesia que mantenía una identidad confesional, pese a los diversos acentos particulares que ya había desde el principio, pues fue adquiriendo cohesión. Y aquellos credos, los credos, que se elaboraron desde las Escrituras, reflejaban los puntos esenciales que había que mantener frente a corrientes de dudosa ortodoxia. Digo esto porque ahora que nosotros conmemoramos la Reforma Protestante en esta mañana, no celebramos una ruptura de la Iglesia, que es algo doloroso, ni una ruptura con el legado del cristianismo a lo largo de los siglos, vamos, ni mucho menos, sino la necesidad que tuvo la Iglesia de ser reformada según la palabra de Dios, debido a ciertas prácticas que desde hacía siglos pues ya estaban siendo muy cuestionadas por muchos pensadores cristianos, que esto no es una cosa que venga de la noche a la mañana, no es como ese chiste que aparece en las redes sociales de Lutero como si se hubiese levantado de la cama y dice, hoy no me he levantado muy católico. No es así, no es así. Y estos cuestionamientos no venían solamente por nombres, porque seguramente estaréis pensando en eso, no venía solamente de nombres conocidos de los prerreformadores, como John Wycliffe,
Jan Hus y los moravos, Pedro Baldo y los valdenses, Savonarola, sino que hubo en los monasterios, por parte de los que reflexionaban sobre la teología y la vida cristiana, pues muchos teólogos que fueron precedentes de la propia Reforma. Hubo muchos movimientos de reforma dentro de la Iglesia, y aquí en España los hubo, ¿eh? Y no me estoy refiriendo a la del siglo XVI, que es la que mejor salta a la cabeza, no, de antes. Algunos de estos movimientos de reforma quedaban sin fuerzas, otros eran combatidos, sino que se lo digan a Jan Hus, por ejemplo. Y otros eran absorbidos o eran domesticados, que es lo que le pasó a los franciscanos, que son de hecho de la misma época de los valdenses y tenían unas ideas muy parecidas contra la ostentación y tal. Pero bueno, no me estoy metiendo con los franciscanos, que yo mismo estudié mi máster en teología con ellos, que me llevo muy bien con ellos. Pero este principio tan nuestro de sola escritura, que por cierto tanto se ha malinterpretado por el neoevangelicalismo, era una tendencia de ciertos teólogos tardomedievales, y que se reclama, y aunque se reclama en la Reforma, era una forma de hacer teología que ya se venía dando en algunos lugares, porque es que había que volver a la fuente, había que recuperar la Biblia, porque además sabéis, en el Concilio de Toulouse en 1229 se había condenado la traducción de la Biblia a las diferentes lenguas que ya hablaba el pueblo. Y luego en el Concilio de Tarragona, fíjate qué cerquita, ahí se terminó ya de prohibir. Y todo esto hay que reconocer que es cierto que el problema era por los cátaros, que era un grupo herético. Eran herejes, pero se cerró el grifo, se prohibió la difusión de las escrituras y no se volvió a abrir hasta hace 2 días, hasta el Concilio Vaticano II, que algunos erais chicos en esa época, en los años 60. Hace 2 días. Y bueno, decir que sí, desde el Concilio Vaticano II hay vía libre para la fomentación popular de la Biblia, pero es verdad que lo que es su publicación ya se permitía en 1869. Pero nosotros tenemos aquí, en la vitrina que hay ahí en la entrada de la iglesia, tenemos Biblias en castellano más antiguas que esa fecha. Porque la publicación de la Biblia entre protestantes sí era común. Y de hecho nosotros tenemos un Nuevo Testamento ahí en la vitrina, que se hizo aquí en Málaga, por nuestra iglesia, en 1865, cuando era ilegal, que se hizo clandestinamente. Ahí lo tenéis en la vitrina para poder verlo. Perdonadme la clase de historia, que seguramente será una mala clase de historia, que la historiadora luego me diga. Y además no es propia para un sermón. Yo creo que un sermón no tiene que ser lo que estoy haciendo esta mañana. Pero veo a muchos evangélicos, jóvenes y no tan jóvenes, por internet, que desconocen quiénes son y de dónde vienen. Y ya digo, la vergüenza que me dan cuando luego se van de apologetas discutiendo cosas que no son. Me da mucha vergüenza. Me da mucha vergüenza ese ridículo, ¿no? El objetivo, como se hace patente en las diversas confesiones de fe protestantes y en los catecismos de la Reforma, que por cierto, el primer catecismo que existe fue el Catecismo Mayor de Lutero, que es 37 años más antiguo que el Catecismo de la Iglesia Católica Romana. Y 114 años anterior a la confesión ortodoxa de la Iglesia Católica y Apostólica de Oriente. Bueno, pues el objetivo, que yo me voy por la rama, el objetivo no era negar el catolicismo, sino recuperarlo conforme pues, a los primeros cristianos, debido a las situaciones que se estaba dando de distorsión, que si ritos por aquí, que si meritocracia, salvación por obra, añadidos, intermediarios distintos a Cristo.
la cuestión de la venta de indulgencias para sacar dinero a la gente que supuestamente pagaban para librar a sus familiares de difuntos del purgatorio, ahí con los recaudados se estaba construyendo y decorando la Basílica de San Pedro del Vaticano, ¿no? Que estaba en proyecto. Y eso fue un detonante para que muchos sacerdotes y teólogos en Europa dijeran no. Y ahí es donde ubicamos a Lutero, ¿verdad? Principalmente. Aunque ya sabemos que luego los príncipes alemanes y del norte de Europa aprovechan a nivel político toda esta situación. Pero bueno, nosotros conocemos las exhortaciones del Nuevo Testamento a mantener la sana doctrina, ¿verdad? El legado apostólico. A no seguir un evangelio diferente. Aunque venga aquí un ángel y se presente el ángel y nos predique un evangelio diferente, dice el Nuevo Testamento que no le hagamos caso, ¿no? Y dadas las cosas que estaban pasando en la Iglesia, pues muchas personas antes del cisma trataron de buscar coherencia con las Escrituras y la fe del cristianismo primitivo. Y luego también hubo gente como Erasmo de Róterdam que pretendían lo mismo, aunque luego no apoyaron la Reforma, se quedaron dentro de la Iglesia Católica Romana. Pero, por ejemplo, a Erasmo le debemos que él recompiló los manuscritos griegos que había del Nuevo Testamento y trató de hacer una versión en griego, purificada, digamos, de lo que era el Nuevo Testamento. Y luego de ahí, Lutero hizo su traducción del Nuevo Testamento. Aquí en España, Francisco de Encina y Casiodoro de Reina, bueno, en el exilio, pero hicieron lo propio para el castellano, y en otros países lo mismo. Se lo debemos a Erasmo. Y bueno, por desgracia las cosas no fueron bien, o no fueron todo lo bien que pudieron haber sido. Y la cristiandad volvió a partirse por la mitad, en vez de reformarse toda junta, ¿no? De manera cordial, buscando la dirección del Señor. No fue así. Esta vez se partió Oriente por la mitad. Nosotros consideramos que la causa era justa. Por fidelidad a Cristo y su Evangelio, creemos que la causa era justa. Había que volver a los orígenes, a la sencillez del Evangelio, a quitar algunas prácticas y a colocar la Biblia por encima de la tradición que se desplegó más tarde, ¿no? Volver a reconocer la gracia. Había que volver a esa senda antigua que con el Espíritu nos lleva por caminos nuevos, ¿no? Pero, como dice el Libro de Concordia, luterano, nuestras iglesias no discrepan de ningún artículo de la fe de la Iglesia Católica, sino que solo omiten algunos abusos que son nuevos y que han sido mal aceptados por la corrupción de los tiempos, contrariamente a la intención de los cánones. Y respecto a esa cuestión de la tradición, habría que entenderla bien por nuestra parte. Pablo en 1 Corintios 11, versículo 2, dice: los felicito porque siempre se acuerdan de mí y guardan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. En la Reina Valera pone instrucciones, en otras Biblias pone preceptos, pero el concepto de tradición es correcto en el griego. Realmente incluso nosotros entendemos que el propio Nuevo Testamento es tradición escrita en normativa, inspirada por Dios. Y eso la hace distinta a la tradición posterior que juzgamos desde esas lentes de las Escrituras a la luz del Espíritu, ¿o no? Por eso, la actitud del cristianismo evangélico protestante con la tradición de después no es negarla ni tirarla a la basura, sino ser críticos con ella, discerniendo, reconociendo sus aciertos y desechando lo que no es correcto. Pero tiene tesoros muy válidos. Hay evangélicos que vuelcan el agua con el bebé dentro. Esa no era la actitud de la Reforma. Y también a día de hoy, nuestra perspectiva de catolicidad teologal, que es nuestra, desde esa perspectiva nosotros juzgamos, discernimos cuando otros evangélicos están acertados y cuando no lo están. Que, por cierto, entre tanto iluminado friki que hay por ahí y tantos o determinados tipos de fundamentalistas, tela marinera, bien vendría otra reforma, o que pasaran por la primera. O también valoramos cuando un católico romano o cuando un ortodoxo
pues dice algo que verdaderamente da el clavo, y si hay que aplaudir, se aplaude, ¿o no? Porque la verdad es verdad, venga de donde venga. Y el libre examen de las Escrituras y nuestra libertad de conciencia, que son principios nuestros, desde esos principios nosotros tenemos libertad para evaluar, para discernir, para examinar y retener lo bueno. Lo diga quien lo diga. Es precisamente eso lo que se nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:21. Examinarlo todo y retener lo bueno. Eso es ser bíblicos, ¿no? Eso sí, vuelvo a repetir, la tradición posterior a la apostólica queda para nosotros por debajo de la Escritura, nunca a la par ni nunca por encima. Jamás. En cambio, en la Iglesia Católica Romana, según la Constitución dogmática Dei Verbum, tanto la tradición como la Biblia forman un solo depósito de la palabra de Dios. Eso no es así para nosotros. Pero bueno, la confesión de fe de Westminster, confesión que adoptan principalmente los presbiterianos, aunque hay otros hermanos de otras iglesias que también la valoran, nos identifica como católicos. Y es una confesión protestante. Las confesiones luteranas, todas. Y la otra reformada, que si la belga, que si la helvética, todas nos reconocen como católicos. Todas van en la... Incluso, hoy que tenemos aquí los bautistas, la primera confesión bautista también va en la misma línea. Jamás se niega la catolicidad, sino que se la entiende o se la trata de entender bíblicamente. No conocemos nuestros textos confesionales. Además, siempre apareció una distinción en nuestra comprensión de la Iglesia, en la que una cosa es la Iglesia visible, allí donde se encuentra una congregación hay una Iglesia visible, ¿no? Y otra cosa es la Iglesia invisible, la de quienes son cristianos de verdad. Y estos pueden encontrarse aquí, en la iglesia de enfrente, en la parroquia de más allá, en la de más para acá. Eso Dios sabe. Eso Dios sabe. Espero que se me entienda, ¿eh? Hay un mensaje que es católico, que es decir, es universal. Ese mensaje es un evangelio que no entiende de fronteras, ni fronteras geográficas, ni humanas. Es un evangelio, es decir, una buena noticia que es para todo el mundo, que no hace acepción de personas. Y ese es el evangelio que hemos de predicar, universal, católico, universal. Lo universal no entiende de barreras, no entiende de denominaciones, nos concierne a todas las personas. Ese evangelio se nos ha dado a conocer por Cristo, solus Christus. Ese evangelio se encuentra en la sola Escritura. Ese evangelio es el de la sola gratia, como dice Pablo en Romanos, justificados gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. La redención solo está en Cristo Jesús, no en ningún otro intermediario, solus Christus. Estoy sacando mucho este texto de este versículo, estos dos versículos, a lo largo de octubre, os habréis dado cuenta, pero es que es muy claro, el de Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia, sola gratia, sois salvos por medio de la fe, sola fide, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No te gloríes tú, a ti misma o a ti mismo, sino que la gloria es a Dios, soli Deo gloria siempre.